y por eso estamos en comunicación y le agradecemos esta nota al doctor Gabriel Casas, quien es juez del Tribunal Oral Federal de Tucumán. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias, muy amable por darnos unos minutos, ¿eh? Muy bien. Bueno, doctor, ¿cómo está viendo usted todo lo que se ha generado en el país a partir de estos pedidos y cuál es la situación en el tribunal particularmente que usted integra? Bueno, en particular con respecto a las resoluciones que ha tomado el tribunal, digamos, ante una andanada de pedidos de excarcelaciones o arrestos domiciliarios, lo cierto es que en todos los casos han sido rechazados. Ajá. Es una estadística fuerte, pero sí, objetivamente es así. Pero bueno, nosotros hemos considerado, digamos, permítanme algunas reflexiones. Por supuesto. En el sentido que nosotros consideramos que las decisiones de los jueces tienen que responder a una argumentación lógica, debidamente fundada, y no obedece a las discrecionalidades políticas o de cualquier tipo, claro, o a los humores de los jueces, digamos, sino que son resoluciones que deben ser debidamente fundadas, porque si no, como ha dicho la Corte y todos los tribunales constitucionales del mundo, son resoluciones que no son válidas. Claro. Por eso entonces, consideramos que no basta con que yo diga intuitivamente, bueno, me parece que corre más riesgo, se va a la casa. Claro. Además, parto del supuesto que la realización del sistema penal responde a un equilibrio en la ponderación de intereses donde juegan básicamente dos principios, digamos. Uno, que es el principio del bien común o de la socialidad, que significa que la organización social, para producir la pacificación frente a agresiones graves respecto a terceros o a la comunidad, bueno, ha establecido la pena de prisión, claro, o en la etapa previa a la prisión preventiva, como medio de aportar solución a este conflicto. Claro. Uno puede cuestionar la pena de prisión, pero es la solución que todas las sociedades, todas del mundo, occidentales y orientales, sin perjuicio de aceptar que es una amarga necesidad, pero es una necesidad. Claro. Amarga, pero necesidad. Entonces, el otro principio que se debe equilibrar en relación con ello, digamos, por un lado, este principio de bien común o socialidad, que es el que obliga a afianzar la justicia constitucionalmente. Sí. Por eso hay un código penal que establece escalas. Es decir, cuando hay delito, el juez penal está obligado a condenar. No es una facultad, claro, del juez penal. Claro. Si no, tiene que dedicarse a otra cosa. Doctor, a ver, para ponerlo en palabras sencillas, dígame si es correcto lo que he entendido, lo que usted dijo o no. O sea, básicamente, las penas son necesarias si es la única manera que encontró hasta acá el mundo, guste o no, de ordenar la sociedad respecto de quienes cometen delito, por un lado, y por otro lado, no es que la decisión de liberar presos se basa en decir, corren riesgo de enfermedad, lo libero. Exactamente. ¿Entendí bien lo que usted dijo? Entra también el principio de la dignidad personal, bien, que es un principio que hay que respetar. Sí. Al imputado se lo priva de la libertad, pero se lo priva de la libertad, es decir, está privado legítima y legalmente de su libertad. Claro. Sí. Esa es la sanción que todos aceptamos que rige. Totalmente. Entonces, sí.
tienen que adoptarse todas las medidas para que la sanción no vaya más allá que la privación de libertad, pero tampoco vaya menos allá. Claro, digamos, claro. Doctor, que no se aplique sí. la privación de libertad. Claro, seguro. Usted, Sí, 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 sí. doctor, usted Entonces, nos decía, perdón, ¿no? Que todos los pedidos que se han presentado ante el TOF han sido rechazados. ¿De cuántos estamos hablando aproximadamente? y ya, más o menos de 25 pedidos. Claro, Bastante. bastante, sí. Pero yo les digo una cosa, nosotros, esta es la segunda etapa que hay recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no, un reglamento ha dictado, hay pronunciamientos de las cámaras federales donde dicen en lo esencial, en las cámaras federales no es automático que una persona dentro del rubro que se ha establecido en la normativa de la pandemia como sujetos de riesgo, no es automático que deban ser liberados o sometidos a arresto domiciliario, que depende de una ponderación caso por caso, Claro, digamos. claro. En definitiva, Sí. nosotros hemos optado por priorizar la opinión del médico forense, Ujú. concretamente. Claro. El médico forense nos dice que las características de su patología, una hipertensión, un grado X de diabetes, y algunos tipos de reumas, la edad, o sea, mayor de 60 años, deben provocar, digamos, debe sumarse a eso que en el establecimiento penitenciario no debe estar en condiciones de dar adecuada prestación médica y contención al respectivo caso en análisis. En todos los casos hemos contado con el informe del médico forense diciendo Bien. si está en condiciones de ser atendido en el establecimiento penitenciario. En caso necesario, tiene que haber una vía rápida de derivación a un establecimiento asistencial de mayor complejidad. Claro. Y eso hemos resuelto claramente. Es decir, digamos, y obviamente que ha ayudado los efectos de una sentencia dictada por el doctor Beja en el sentido de requerir al CIPROSA todos los elementos para las medidas de prevención. Hay un artículo, digamos, un punto, digamos, una recomendación, punto 47 de la resolución de la Comisión Interamericana, que dice que los penales tomen las medidas para contar con todos los insumos necesarios que requiere, barbijo, distanciamiento, alcohol, todo lo que está aplicando todo el comercio, las familias, todo. Y se lo han provisto y está aplicándose, digamos. Claro. Esta es la realidad. Doctor, sí, solo para aclarar por ahí a la gente que estamos hablando del Fuero Federal, ¿la mayoría de las causas han sido relacionadas con narcotráfico? ¿De los la condenados? mayoría de los casos, así, también de trata de personas. Bien. Claro. Ah, bien, bien. También de trata de personas. Y digamos. Y la mayoría incluso son condenados con condenas importantes en el marco de organizaciones criminales. Algunas de esas sentencias están firmes, algunas no, pero en general penas altas. Entonces, también el espíritu de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de la gravedad de los delitos, también, digamos, porque el supuesto es una persona que está a 3 meses de la libertad condicional, por ejemplo, o de la salida definitiva. Bueno, pues ya ha cumplido el 98 o 99% de la condena, sin perjuicio que es una excepción, porque las condenas están dictadas para ser cumplidas. Claro. Esta es la regla de funcionamiento de nuestra sociedad, digamos. Las
salidas que han ocurrido en otros lugares del mundo, básicamente, han sido, como les digo, situaciones. La enfermedad, la patología no se puede atender en el penal, que lo dice el médico, porque el médico para mi tribunal actúa como un perito. Yo no sé nada de epidemiología. Claro, claro. No estoy en condiciones de atenderlo ahora. Por eso también rescato la actitud del presidente en el sentido de que basarse permanentemente en los dictámenes de los epidemiólogos, porque no son solamente conocedores y estudiosos del aspecto sanitario, sino también de las incidencias y reflujos, digamos, socioeconómicos. Son especialistas de un complejo de asuntos que tiene el anclaje básico sanitario, pero un especialista en epidemia no es solamente la cuestión de la infección o de la contaminación. Obviamente que tiene que manejar criterios para cómo la población enfrenta la epidemia. Bueno, en este caso, digamos, hemos seguido también, les digo, me permito, un criterio que estableció la Corte en el caso de Checolá, digamos que está condenado por delito de lesa humanidad. El médico del servicio penitenciario, yo he estado en el Campo de Mayo, donde estaba el penal del Campo de Mayo, donde estaba Checolá, y la gente del penal efectivamente me decía, la verdad que es un hombre que no controla esfínteres, no se maneja solo en los baños. La verdad que no es eso para lo que están formados los penitenciarios, pero bueno, eso es cuestión aparte. Lo cierto es que estaba ahí con todas las dificultades. Un tribunal con el informe del servicio penitenciario decide mandarlo a la casa y la Corte le revoca porque dice, solamente con dictamen fundado del médico tienen que otorgarse los arrestos domiciliarios. Por lo que vuelvo a decir, los jueces no tenemos facultades de discrecionalidad política, lo mando a Pedro a la casa y a Pablo lo dejo adentro porque ni el Poder Ejecutivo puede ordenarles hacerlo tampoco, digamos, ¿no? Por ningún tipo de situación. Tampoco, ya sé, obviamente, pero es que el criterio básico es el de salud. En este caso, la política criminal está fuertemente ligada a la salud. No se puede prescindir de eso. Y además, bueno, hay penas graves. Sí. En situaciones de penas graves, y todos los organismos internacionales, salvo que sean los casos, porque también está legislado. Si está legislado, ¿cuándo tiene que haber el juez puede otorgar arresto domiciliario? Cuando el médico le diga que no pueden atenderlo en el establecimiento penitenciario. Y también está, cuando hay enfermedad terminal, digamos, yo no creo en la facultad de los jueces de apartarse de los textos legales y de las opiniones de las personas con específica competencia en el tema, cuáles son los médicos, y sobre todo los médicos forenses, que se han formado para eso. Doctor, le hago una consulta porque sabemos que en distintas actividades se está analizando cómo volver, por ejemplo, en el caso de ustedes, quizás a los juicios orales, ¿no? Teniendo en cuenta que la estructura federal es relativamente pequeña y la agenda bastante apretada, ¿no? Sí. La verdad que estamos con una agenda bastante voluminosa y hay que, cuando se produzca el lanzamiento, la iniciación, digamos, va a ser juicio tras juicio, ¿no? Claro. Porque la verdad que tenemos muchos juicios pendientes. Entre esos, ¿cuáles son, por ejemplo, los que espera para este año en la agenda del TOF? El caso Pasarín, el caso de una organización que creo que tiene personas extranjeras, algún caso de trata. Lo que pasa es que yo, la verdad es que le digo francamente que puede sorprenderlo a los neófitos, pero es así. El sistema acusatorio me impone, y yo estoy de acuerdo con eso, porque es mejor llegar así a la audiencia,
no leer los expedientes. Yo no Claro. leo los expedientes. Sí me entero las carátulas que entran, Claro, y las claro. cómo se está organizando en mesa de entrada, la recepción del material secuestrado, todo. Y la organización del debate. Pero no leo los expedientes, pues si no, estaríamos volviendo, sería una escribanía de lo que se ha hecho en instrucción. Claro, Y no es así, claro. al revés, por eso demoran tanto. Si estuviera mentalizado al revés, como es en Estados Unidos, por ejemplo, la denominada instrucción demora 3 o 4 meses, no 2 años, Claro. y se va al juicio oral, y el juicio oral se resuelve y la prueba se produce en el juicio oral. Entonces es mucho más rápido el funcionamiento. Claro. Tenemos- Doctor, ¿analizan la posibilidad de hacer en alguna instancia de manera virtual, digamos? Estamos pensando, y todos los tribunales orales del país estamos analizando coordinadamente, que intercambiamos información. También es cierto que no es como en el caso general del tratamiento de la pandemia, también en el caso, no es distinto, no es igual la situación que Comodoro Pi, pegado a la Villa 31, que el caso del Tribunal Oral de Tucumán, por ejemplo, en la provincia donde hay muchos días que no han presentado casos, digamos, no tienen la misma situación. Pero de todas maneras, lo que se está pensando es, básicamente en los virtuales, digamos, o telemáticos, a los juicios relativamente chicos, pero las megas causas, digamos, me parece que vamos a tener que ir al recinto. Claro, claro. Tienen operativo Con todas las independencia, ¿no? medidas Sí. y con todos los espacios, aunque produzcamos horas muertas entre testigo y testigo, pero bueno, no provocar amontonamiento de gente. Lo importante que estamos preocupados es buscar una forma de garantizar la debida publicidad, porque el público no va a poder asistir. Entonces, sí lo vamos a dejar a los periodistas, porque nosotros, como conocen ustedes, Sí. tenemos una galería arriba donde perfectamente pueden estar con distanciamiento Sí. suficiente los periodistas y seguirlo todo el juicio. Exacto. Pero bueno, tenemos que conseguir o el SIG, o que si se lo hace de alguna plataforma que no sea la del Poder Judicial, bueno, se permita acceso al público. No creo que pueda haber acciones de hacker, no sé. No, Claro. claro, Digamos, lógico. de todas maneras no va a perturbar el juicio si Claro. aparece una imagen pornográfica. Claro. Seguro. Se seguro. le eliminará sí. y se pasará sí. por alto. Lógico. Le digo porque en materia de clase y Ha Sí, sucedido sí, ha eso, sucedido. sí. Sí. ha sucedido, pero bueno, son incidencias que se superan. Bien. Bien, perfecto. Bueno, doctor, Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable por atendernos y por darnos estas explicaciones, ¿no? Buen día. Muchas gracias, que anden bien ustedes. igualmente, Adiós. doctor, Hasta muchas luego, gracias. doctor.